Renuncia de derechos o Youknik, Zero no Tsukaima, el gameplay del fondo o la teoría no me pertenecen todos los derechos a sus respectivos autores. Los links de la teoría, como del video del fondo estarán en la descripción. Capítulo 21. Un joven despertó de su sueño. Un par de ojos azules miraron hacia el techo gris de la habitación en la que dormía, y lentamente el dueño se sentó. La vista cambió del techo a las paredes grises de la habitación, el joven simplemente miró hacia adelante por un periodo de tiempo. Después de ese momento de tranquilidad, se levantó de la cama en la que estaba durmiendo y realizó su ritual matutino. El joven entonces se encontró parado frente a un pequeño espejo. El cabello rubio que alguna vez fue lustroso estaba enmarañado con suciedad y fibroso debido a los meses de tratamiento rudo. Pesadas bolsas colgaban debajo de sus ojos, con círculos oscuros que solo servían para hacerlo parecer más cansado. Luego, por un momento, el joven se permitió verse tan miserable como pudo. Su rostro casi se derritió cuando dejó escapar un suspiro profundo y cansado. Tenía la boca abierta y los hombros caídos hacia adelante. Por un momento, el joven pareció como si el peso del mundo descansara sobre sus hombros. Luego, tan rápido como apareció, se desvaneció. Una mirada de acero reemplazó a la miserable que estaba en su rostro justo antes, y enderezó los hombros. Luego salió de la habitación. De pie junto a la puerta había un hombre cubierto de pies a cabeza con una armadura. Giró la cabeza hacia él cuando el joven salió de la habitación y asintió con la cabeza. Buenos días, Su Alteza. El príncipe Gales de Albion le devolvió el saludo con un buenos días, Nelson. Los dos caminaron, los pasillos del castillo estaban tranquilos como de costumbre. Y pronto los dos encontraron su camino hacia el salón principal. Otros hombres con armadura caminaban, al igual que algunas de las criadas. En el medio había una mesa larga donde se desparramaban mapas, cartas y planos. Sentado en el trono estaba el rey, observando al grupo con una mirada entrecerrada. Wallace no pudo evitar volverse hacia el rey, sus ojos luego se volvieron hacia la antorcha de metal negro que se alzaba junto al trono. Incluso a la luz de la mañana, se podía ver un leve resplandor rojo. El príncipe se volvió y miró a su alrededor. Una mueca encontró su camino en su rostro. Se volvió hacia el hombre con armadura que estaba a su lado. El grupo de búsqueda no regresó, ¿verdad? Preguntó. No, Su Alteza, respondió el hombre con un movimiento de cabeza. Maldita sea, murmuró, caminó hacia la mesa con Nelson siguiéndolo. Hizo una pausa y miró a su alrededor. ¿Enviaron una carta de rescate o algo por el estilo? Uno de ellos hizo una mueca y sacudió la cabeza. Alcanzó uno de los pergaminos enrollados y se lo entregó al príncipe. Wallace lo desplegó. Sus ojos lo miraron y resistió el impulso de arrugarlo en sus manos. Bastardos, gruñó y lo arrojó de nuevo sobre la mesa. Se apartó de la carta y miró a los hombres hablando alrededor de un mapa. Como si sintieran que su mirada se dirigía hacia ellos, ambos negaron con la cabeza. Si va a preguntar si tenemos alguna buena noticia, entonces se sentirá decepcionado, Su Alteza. Uno de ellos le dijo preventivamente. Levantó la vista del mapa y su boca se formó en una línea recta. Estamos perdiendo terreno como era de esperar. Y eso no es todo, agregó el otro mientras se recostaba en su silla. Porque a menos que esté leyendo esto mal, es posible que hayamos cortado nuestra línea de suministro. Por supuesto que sí, Wallace se pellizcó el puente de la nariz y se acercó. Se inclinó sobre su hombro para mirar el mapa. Su ceño se profundizó cuando el número de XS que cubrían el camino alrededor de la iglesia en la que estaban. Y fiel a sus palabras, parece que el único lugar donde podían conseguir comida y armas había sido tomado. ¿Resquicio de esperanza? El primero habló. Parece que los chicos se defendieron lo suficiente como para que pase un tiempo antes de que puedan usarlo contra nosotros. Wallace suspiró. Eso también significa que si pueden arreglarlo, tendrán un camino directo hacia nosotros. El príncipe señaló los pocos caminos alrededor de la iglesia que no tenían X y dijo, o necesitamos establecer una nueva línea de suministro, o necesitamos encontrar una manera de sobrevivir con lo que tenemos. Sí, Su Alteza, saludaron ambos hombres. Wale apartó la mirada del mapa y una vez más sus ojos se posaron en el rey. Una sonrisa creció lentamente en el rostro del anciano, suavemente movió la cabeza hacia la antorcha que estaba erguida junto a su trono. Si te estás preguntando acerca de la antorcha, no tienes que preocuparte. Giró la cabeza hacia él y lo sacudió con uno de sus dedos. Albion no se está arruinando hoy. Wallace no pudo evitar reírse. Al menos algo aquí tiene buenas noticias. Algunos más se rieron de sus palabras y, finalmente, la risa se apagó. La sonrisa del príncipe se desvaneció y alcanzó una de las otras cartas sobre la mesa. Esperando que este tuviera un mensaje mejor que los otros. Escena. Vittorio Serevare miró el sobre que tenía en la mano.
Le dio la vuelta un par de veces, antes de decidirse por mirar el sello de cera en el frente, el símbolo de Tristain estampado en él. Levantó la vista del sobre y volvió su mirada hacia el que había traído la carta. El mensajero estaba sobre una rodilla mientras se inclinaba hacia él, con una mano sobre su pecho. Vittorio miró la carta una vez más, recordando que el mensajero le había dicho que era de la propia princesa Henrietta. Puso una sonrisa amable en su rostro y bajó la carta en sus manos. Por favor, levante la cabeza, conde Mott. El hombre que tenía delante levantó la cabeza desde la proa, pero permaneció sobre una rodilla. Como muchos otros, tenía una mirada de asombro en sus ojos cuando se arrodilló ante él. Gracias por la carta, asintió en su dirección. Tal viaje debe haber sido agotador. Los ojos del mensajero se abrieron como platos para nada su santa eminencia. Rápidamente inclinó la cabeza una vez más. Es un honor para mí enviarle un mensaje. El joven papa podía devolverle la sonrisa y asentir con la cabeza. Miró el sobre, abrió el sello de cera y sacó la carta que contenía. Mientras lo hacía, su sonrisa cayó lentamente en una línea neutral mientras sus ojos se agrandaban. Sin embargo, cuando terminó, volvió a adoptar la sonrisa y bajó la letra ya veo. Conde Mott, le gritó al mensajero. Hacer un viaje así debe haberte pasado factura. Por favor, permítete descansar en una de las habitaciones aquí. El mensajero levantó la cabeza y parecía más que un poco sorprendido. Rápidamente echó la cabeza hacia abajo. Me siento honrado, pero no puedo, su santa eminencia. Hubo una pausa mientras explicaba. Sería demasiado amable tener un mensajero para permanecer en un lugar tan sagrado. La sonrisa de Vittorio se desvaneció ligeramente y suspiró. Si insistes, también deseo hacer uso de tus servicios. Él le informó. La cabeza del mensajero se levantó de golpe y sus ojos no podrían haberse abierto más. Si estás dispuesto, por supuesto. La sonrisa del joven papa se ensanchó cuando el mensajero aceptó con entusiasmo la solicitud. Más tarde ese día, el joven papa todavía tenía la carta en sus manos cuando entró a su habitación. Cuando lo hizo, 3 pares de ojos se volvieron hacia él. Los recipientes del vacío estaban en silencio como de costumbre. Solo siguiendo al joven papa con su mirada silenciosa. Uno de ellos, un recipiente del vacío con 3 cuernos, estaba sobre una mesa cuando entró. Cayó de la mesa y se acercó a él. Se detuvo frente a él y miró fijamente. Vittorio lo miró por un momento, pero no le prestó atención y caminó hacia el escritorio junto a la ventana. El recipiente del vacío lo siguió con la mirada por un momento, y luego se volvió hacia la mesa. Los otros Void Vessels no se movieron de sus lugares. Sus cabezas lo seguían mientras caminaba hacia su destino. Vittorio tomó asiento y luego colocó la carta de la princesa sobre el escritorio. Cogió una pluma, preparó un tintero y luego empezó a escribir. A la mitad de la escritura, una presencia apareció de repente en su habitación. El joven papa dejó de escribir por un momento y miró por encima del hombro. Un gran recipiente del vacío se encontraba en medio de la habitación, los cuernos que crecían de su cabeza casi tocaban el techo. Una vez que apareció, los otros recipientes del vacío giraron sus cabezas hacia él y luego se movieron. Rodearon a su hermano mayor y lo miraron. El gran recipiente del vacío se arrodilló sobre una rodilla y se acercó a uno de ellos. Vittorio miró fijamente por un momento, antes de apartar la mirada. Vittorio casi había terminado de escribir su carta cuando un par de pesados pasos se le acercaron por detrás. Esta vez dejó de escribir por completo. ¿Estás de vuelta?, dijo más o menos. Giró la cabeza sobre su hombro y le dio una pequeña sonrisa. Espero que no te hayas hecho daño. Los ojos vacíos del gran recipiente del vacío se encuentran con los suyos. Negó con la cabeza, ganándose un asentimiento del papa. Eso es bueno. Se volvió hacia la carta que estaba escribiendo. Sería una pena que estés gravemente herido. Una mano grande se colocó en el respaldo de su silla, y el recipiente del vacío inclinó la cabeza hacia adelante para mirar la carta que estaba escribiendo. Vittorio tuvo que apartarse de los gigantescos cuernos que crecían del cráneo blanco, para que no le sacaran los ojos. Miró molesto al recipiente del vacío. No tienes que mirar, le informó, y empujó suavemente el cráneo. ¿Puedes pararte detrás de mí y leer? ¿Eres lo suficientemente alto, no? Él cuestionó. Soltó su agarre en su silla y se puso de pie detrás de él. Vittorio asintió y luego terminó de escribir la última línea de la carta. Dejó la pluma y esperó. Hubo silencio por unos momentos mientras esperaba que la tinta se secara. El recipiente del vacío detrás de él simplemente miraba la carta que había escrito. Entonces una gran mano alcanzó la carta de la princesa. Luego se detuvo cuando estaba a punto de agarrarlo. Sí, puedes leer ese, suspiró Vittorio. Lo arrebató de su mesa, y un momento después el sonido del papel arrugándose llegó a sus oídos. Volvieron a colocar el papel en su escritorio y Vittorio sintió que una mano le tocaba el hombro. Lo alcanzó y lo sostuvo.
No tienes que preocuparte, según la princesa, cualquier hermano que tengas allí está a salvo. Lo tranquilizó antes de que pudiera hablar. Lo soltó, lo que provocó que el recipiente del vacío hiciera lo mismo en su hombro, y Vittorio miró la carta que tenía frente a él. Y además, por lo que ella me dijo, hay más en la situación que solo que tus hermanos estén en triste escena. Osmond levantó la vista del documento que estaba firmando cuando se abrió la puerta de su oficina. Jin, con un movimiento de su varita movió los papeles a un lado y sonrió. ¿Qué te trae por aquí? El mago de fuego abrió la boca, pero se dio cuenta de las grandes pilas de papeles sobre el escritorio. Dio una sonrisa tímida. ¿Estoy interrumpiendo tu trabajo? Los ojos de Osmond miraron los documentos y agitó la mano con desdén. ¿Puedo tomar un descanso por un tiempo? Estiró los brazos por encima de la cabeza y dejó escapar un gemido. Aunque casi me olvido de que solía firmar todos estos documentos en un día. Bajó las manos y le dio al documento una mirada arrepentida. Echo de menos tener una secretaria. Jin miró hacia abajo. Sí, una pena lo que pasó con Longueville. Osmond negó con la cabeza. Pensar que Fouquet estuvo bajo nuestras narices todo el tiempo. Cogió la pipa de la mesa y le dio una calada profunda. Bueno, ella será llevada al palacio mañana, así que podría tener que empezar a buscar otra pronto. Bueno, en cualquier caso, Jin se acercó a la mesa del director y colocó otra pila de papeles sobre ella. Osmond lo miró y le dio al mago de fuego una mirada cansada. Supuse que querías hablar con Jin, no darme más trabajo por hacer. No, esto no es papeleo, explicó Jin. Extendió los papeles y señaló uno en particular. He estado investigando más en los recipientes del vacío. ¿Aún? Osmond levantó una ceja interrogante. Pensé que habías perdido el interés después de descubrir de qué se trataba. Jin puso su boca en una línea recta. Digamos que su actuación en la exposición familiar reavivó mi curiosidad. Osmond no pudo evitar mirar hacia el centro de su oficina donde había estado el enorme agujero. Él asintió con la cabeza. Procede entonces, ¿qué más has descubierto sobre el familiar de la señorita Valliere? Jin repasó los papeles, hasta que se decidió por el que necesitaba. Bueno, lo primero es lo primero, el familiar de Louise parece ser una especie de golem creado por dos espíritus o primogénitos que se unieron para crearlos. Lo giró para que pudiera mirar. El director. La razón por la que los elfos los llamaron recipientes del vacío es que su cráneo, o caparazón, es un recipiente vacío que se usa para contener el vacío y darle forma de cuerpo. Por lo tanto, nacido de Dios y el vacío, dijo Osmond, su mano acariciando su barbilla. Disculpe. Jin miró hacia arriba, confundido. Nacido de Dios y del vacío, repitió Osmond. Según la señorita Valliere, así es como su familiar se describió a sí mismo. El anciano mago hizo una pausa y luego miró hacia arriba. Espera, ¿dijiste que es un recipiente vacío para contener el vacío? Jin asintió. Aparentemente, no nació con el vacío. Estos recipientes del vacío, los llamé una especie de golems porque fueron hechos para mantenerlo dentro de ellos y usarlo como propio. Pero eso, no está bien. Osmond miró los papeles, agarró uno y lo leyó. ¿Dijiste que dos espíritus se unieron para hacer que estos recipientes vacíos fueran correctos? Ante el asentimiento del mago de fuego, Osmond continuó. Entonces, ¿qué tipo de espíritus podrían contener el quinto elemento dentro de ellos? ¿Conoces algún espíritu llamado Wither o Palewyrm? No puedo decir que lo haya hecho, Osmond negó con la cabeza. Supongo que el primero es un espíritu similar a la Tierra, pero nunca he oído que un dragón sea un espíritu. Los más inteligentes pueden comunicarse con los espíritus. He oído hablar de, pero no ser uno ellos mismos. Maldita sea, Jin chasqueó la lengua. Pensé que lo sabrías, los libros no hablan mucho sobre estos dos. Negó con la cabeza. Bueno, no importa que, según los elfos, estos recipientes vacíos están hechos para poder llevar el quinto elemento dentro de ellos, para adquirir sus propiedades y habilidades. Además, la creación de estos recipientes del vacío también da como resultado otra creación. Aunque una hecha accidentalmente. Jin hojeó los papeles y sacó uno que Osmond recordaba. Era como un recipiente del vacío, pero estaba coloreado completamente de negro y tenía ojos blancos. Jin lo señaló. Cuando se rompe un recipiente vacío, el vacío dentro de ellos emerge y toma su forma anterior, y actúan completamente diferente a antes junto con diferentes habilidades. Sin los caparazones que los mantienen en su lugar. Todo lo que queda es un espíritu hecho del vacío, terminó Osmond. Listo para hacer un pacto con, o sellar dentro de algo que pueda otorgar poder al que lo selló. O comunicarse con él para obtener sus habilidades, dijo Jin. Como cualquier otro espíritu de la naturaleza. Hubo un silencio mientras los dos procesaban la información.
Un cuerpo físico lo suficientemente fuerte como para derribar incluso a los dragones, y unas consecuencias que le permiten a uno utilizar poderes que serían peligrosos por contacto directo. Osmond sonrió. Estos dos espíritus, tengo que admitir que son astutos para poder aprovechar el vacío de esa manera. Pero no entiendo algo. Osmond miró al mago de fuego. ¿Qué impulsaría a estos espíritus a crear descendientes como estos? Los elfos no dicen, dijo Jin. Aparentemente, estos dos desaparecieron hace 6000 años y solo los están encontrando de nuevo hace 100 años. Sin embargo, después de eso, una sonrisa orgullosa apareció en su rostro. A pesar de eso, hay algunos registros de que Brimir trabajó junto con estos espíritus para domar el vacío mismo para luchar contra un enemigo desconocido. ¿Los elfos? Adivinó Osmond. Jin negó con la cabeza algo más. Luego suspiró. Eso no lo sabemos, ya que fueron especulaciones sobre este antiguo enemigo contra el que luchó Brimir. El mago del viento se rió entre dientes. Parece que la pequeña criatura que invocó Louise se vuelve más y más interesante cada día. Sí, hablando de la señorita Valiere. El tono de Jin se volvió más serio. Hay algo más que me preocupaba. Los papeles se movieron y Jin llegó a una página determinada. Estos recipientes vacíos, son completamente leales a quien los creó. Hizo una pausa y miró el papel. Cualquiera en quien confíen. Osmond estaba callado. No estoy seguro de cómo ha estado actuando el familiar de la señorita Valiere, pero los recipientes vacíos no tienen ningún deseo propio y solo pueden actuar si tienen a alguien al mando. Sus dedos se apretaron en un puño. No cuestionan nada, y seguirán las órdenes al absoluto. Estoy preocupado, Osmond. Jin levantó la cabeza para mirarlo a los ojos. Por lo que he deducido, estos recipientes del vacío no son solo una forma en que los espíritus usan el vacío, parecen ser armas vivientes creadas con el propósito de luchar. Y nada más. Osmond se recostó en su asiento y dejó que el pensamiento pasara por su cabeza. Una criatura que no puede hacer nada más que pelear, nacida para la batalla y nada más. El anciano no pudo evitar chasquear la lengua. Qué triste existencia. De hecho, respondió Jin en voz baja. Simplemente seguir las palabras de aquellos que creen que son sus superiores sin dudarlo. Levantó la cabeza. Por eso, creo que es importante que tengamos cuidado con el familiar de la señorita Valiere. Tal vez, con suficiente esfuerzo, podamos evitar que algo así le suceda no solo a su familiar, sino también al otro recipiente del vacío que se unió a ella. ¿Tenemos que hacerlo? Lo lamento. Colbert frunció el ceño. Osmond negó con la cabeza. Debes tener más confianza en los estudiantes, Jin. La señorita Valiere no usaría a su familiar de esa manera, al menos hasta donde yo sé. Luego sonrió y además, según los informes que he recibido, parece que su familiar ya puede actuar por sí solo, así que tal vez no tengamos que preocuparnos por tal evento. Grieta. El sonido del vidrio rompiéndose detrás de él detuvo sus palabras. Los ojos de Jin se habían agrandado mientras su boca se abría. Osmond se dio la vuelta en su silla. Escena. Bug miró hacia la habitación más allá de la ventana. Dentro estaba el anciano que él y su maestro habían conocido después de haber capturado Longueville. Detrás de él había otro hombre, uno que recordaba haber estado allí cuando había sido convocado por primera vez. Ambos lo miraban en estado de shock. Bug ignoró la mirada y en su lugar miró hacia arriba. Cambió la empuñadura del Mantis Oak que el mercader le había vendido. El vidrio que había perforado se agrietó en respuesta cuando el recipiente lo usó para elevarse más. Pasó la altura de la ventana con un solo salto y lanzó la garra hacia las paredes de piedra. Su hermano estaba justo debajo de él. Finalmente lo alcanzó y clavó su propio gancho en la pared junto a él. Los dos recipientes continuaron su ascenso, la Mantis Claw permitiéndoles subir más y más alto. Y finalmente, lograron llegar a la torre superior. Caminaron alrededor del techo redondeado por un rato, asegurándose de que ambos pudieran mantener el equilibrio. Cuando estuvieron seguros de que podían moverse sin ningún problema, ambos recipientes se giraron y miraron hacia arriba. Sib alcanzó su espalda y sacó su clavo. Los patrones en espiral grabados en él brillaban a la luz. Bug extendió ambos brazos hacia afuera, ambos extendidos. Crecieron, más y más hasta que llegaron al borde del techo redondeado de la aguja en la que estaban. Sib bajó su postura, sosteniendo el clavo detrás de él. Bug azotó ambos brazos. Los dos recipientes observaron la forma brillante de su antiguo enemigo, mirando al sol sobre ellos, y lo desafiaron a una pelea. No hubo respuesta. Bug inclinó su cabeza, echó hacia atrás uno de sus brazos y lo balanceó hacia arriba. La punta se partió en el aire, hacia su enemigo. Pero no dio respuesta. Sib relajó su postura. El brazo de Bug se retrajo lentamente a su longitud original.
Los dos recipientes miraron fijamente al sol, su enemigo ni siquiera salió a pelear. No, no era que no aparecieran para pelear. Simplemente no estaba allí. Ninguno de los dos podía sentir la presencia de un enemigo. Bug miró fijamente al sol una vez más. El ser superior que gobernaba el reino de los sueños ya no existía. Los dos recipientes se miraron. Sib devolvió su clavo a su espalda, antes de que simplemente se sentara en la torre. Bug hizo lo mismo. Los dos se miraron fijamente. Su antiguo enemigo ya no estaba aquí, la única razón de su creación ya no existía. Entonces escucharon los gritos de la que tenía el vacío dentro de ella. Ambos recipientes se pusieron de pie y miraron hacia abajo a la vista de una cabellera rosa. Incluso en su altura, ambos recipientes podían escuchar sus gritos. Bueno, si una de las razones de su existencia había desaparecido, también podrían elegir otra. Ambos recipientes saltaron del techo y cayeron hacia su maestro. Capítulo 22. Louise, de 6 años, deambulaba por los jardines de la finca de su familia. La joven se había escapado de los pasillos de la casa, y se había escondido entre la vegetación que se sembraba a su alrededor. Louise, ¿dónde estás? Sal ahora. El propósito fue claro cuando escuchó el grito llamarla. La Bayere más joven abrazó su cuerpo, con los ojos mirando al suelo mientras podía escuchar el sonido de los gritos de su madre mientras los pasos de otros sirvientes marchaban alrededor del área en la que se escondía. Louise miró hacia abajo y se sentó en la hierba, su pequeño cuerpo significaba que podía esconderse en casi cualquier arbusto sin que nadie se diera cuenta. Entonces, cuando dos criadas pasaron por su escondite, ninguna de ellas se dio cuenta. Y por lo que podía saber de ellos, ni siquiera sonaba como si les importara siquiera buscarla. De nuevo pasamos por esto todos los días. ¿Cómo es que Lady Karin la sigue regañando? Aparentemente, ella no es buena con la magia, es muy bueno ser un noble si ni siquiera puede lanzar un hechizo. Omni. Louise abrazó su cuerpo más cerca cuando escuchó esas palabras. Incluso los sirvientes sabían que ella no tenía remedio con la magia. Entonces, cuando abandonaron el área inmediata a su alrededor, Louise fue más profundo. A un lugar donde su madre no pudiera regañarla porque no podía lanzar un hechizo, donde su padre pudiera mirarla con decepción, donde no necesitara que la compararan con sus hermanas. El lago central, su jardín secreto donde podría esconderse allí y olvidarse del resto del mundo. Las flores, de un blanco brillante y delicadas al tacto, florecían por todas partes. Los pájaros descansaban en los bancos y se bañaban en el agua del lago. Y lo más importante, era el pequeño bote donde podía esconderse. Se subió al bote y se acurrucó en la manta allí. Recordó cómo su padre ocasionalmente la llevaba a ella y a sus hermanas alrededor del lago en el mismo bote. Incluso si no había nada interesante, se sentía bien estar afuera con su familia mientras rodeaban el hermoso cuerpo de agua. Ahora ella realmente solo vino aquí para esconderse de sus fallas. Si fallaba en lanzar un hechizo y lograba irse antes de que la regañaran, se escondía aquí y esperaba hasta que su madre se calmara. A veces funcionaba, otras veces no. Así que Louise Bayere, la menor de 3 hermanas, se sentó en el bote mientras flotaba en medio del lago mientras trataba de contener sus emociones. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que apareciera otra persona, en lugar de la mirada furiosa de su madre, o la exasperación cansada de su padre. En cambio, era un joven que vestía una capa de color púrpura oscuro y un sombrero de ala grande que ocultaba sus rasgos. Vizconde. Louise no pudo evitar gritar sorprendida, de alguna manera reconociendo la figura frente a ella a pesar de la falta de rasgos. Este era el hombre con el que estaba comprometida, algo que su padre había hecho cuando ella no podía mostrar ninguna actitud en su magia. Se acercó al bote y se paró junto a él, levantó una mano y empujó el ala de su sombrero para revelar a un adolescente con cabello blanco y una sonrisa agradable. ¿Estás bien, Luisa? Preguntó, la preocupación presente en su voz. La joven no pudo evitar sonrojarse y apartar la mirada, avergonzada. ¿Has estado llorando? Preguntó una vez más. Sus pequeñas manos se movieron a su mejilla y se secaron las lágrimas que habían logrado derramar y respondió no, giró la cabeza para mirarlo con un puchero. Es solo la niebla aquí. El joven se rió, y de alguna manera le calentó el corazón. Cuando su risa se apagó, extendió una mano hacia ella. Ven, Louise, tu padre me ha invitado hoy a un banquete y deseo que te unas a mí. Así era, el hombre que tenía delante había sido invitado a estos banquetes, para acercarla más a él para que estuviera más dispuesta a aceptar su compromiso. Dudó, temerosa de que su madre todavía estuviera enojada. Vio caer la sonrisa del joven. ¿No te gustó, Louise? Sus ojos se abrieron y rápidamente negó con la cabeza. Para nada, vizconde, negó. Hizo una pausa y suspiró. Solo estoy insegura.
Entonces toma mi mano, le dijo, y no tengas miedo. Miró la mano y la tomó. Con cuidado, la sacó del bote y la devolvió a tierra firme. El joven sonrió una vez más. Bueno, lo hice, ¿volvemos adentro? Miró la casa de su familia y, a pesar del temor en su corazón, asintió. Caminó con el joven y, a pesar del martilleo de su corazón, no pudo evitar sentirse relajada. Después de todo, era un día hermoso. El cielo era de un azul brillante, las pocas nubes que flotaban eran de un blanco puro, y el sol, Louise miró hacia arriba y notó que faltaba el sol. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando los arbustos a lo largo del camino hacia la casa crujieron. Dio un paso atrás y el vizconde estaba listo para protegerla. La vegetación tembló, y luego... ¡Bicho! Su familiar caminó entre los arbustos. El recipiente del vacío miró a su alrededor en el área extranjera por un momento, antes de volverse hacia ella, sin duda al escuchar su jadeo emocionado. Louise pasó junto al vizconde, con una sonrisa en su rostro. Puso sus manos alrededor del cuello de su familiar y lo abrazó. Ella lo sostuvo cerca. Es tan bueno verte aquí. Ella murmuró. El recipiente del vacío no se movió por un momento, antes de levantar las manos para devolverle el abrazo. Louise, ¿quién es? El vizconde le preguntó sorprendido. Se separó de su abrazo y se volvió hacia el joven. Este es mi familiar. Ella dijo emocionada. Su nombre es Buck. Luego giró la cabeza hacia él e hizo un gesto hacia el joven. Buck, este es el vizconde, es mi prometido. Su familiar miró al hombre por un momento, antes de que simplemente inclinara la cabeza hacia abajo para mirar al suelo. Ella hizo un puchero, pero no le prestó más atención. Sin embargo, cuando se volvió hacia el vizconde, se sorprendió al ver que el joven tenía una mirada perpleja en su rostro. ¿Familiar? Dijo confundido. ¿Se volvió hacia ella cuando convocaste a una Louise familiar? Ella frunció el ceño. En mi segundo año en la academia, por supuesto, respondió, como si fuera la cosa más obvia del mundo. ¿Cuándo y dónde más habría convocado a uno? Pero eso solo hizo que el hombre se viera más perplejo. Segundo año, ni siquiera has ido a la academia Louise. Claro que tengo. Ella pisoteó. Quiero decir que cumplo 16 este año. Se detuvo mientras miraba el rostro de 16 años del hombre que se suponía que era 10 años mayor que ella. Luego miró sus propias manos pequeñas de 6 años. Levantó la vista. Estoy soñando, y parpadeó. Cuando sus ojos se abrieron, el joven se había desvanecido al igual que cualquier otro sonido que había estado presente a su alrededor. Louise se miró a sí misma una vez más, estaba de vuelta en su cuerpo de 16 años. Luego giró la cabeza y, para su sorpresa, Buck todavía estaba a su lado. El familiar había levantado la cabeza y miraba fijamente el espacio vacío donde una vez había estado la figura más joven de su prometido. Luego se volvió hacia ella, inclinó la cabeza hacia atrás y la miró a los ojos. Louise sonrió, se agachó y le dio una pequeña palmadita en la cabeza. Buck, cuando dije que se suponía que debías estar cerca de mí. No me refería a que me siguieras en mis sueños, dijo con una leve risita. Luego se agachó y lo empujó en el estómago. Pero no me importa, simplemente no rompas nada mientras estés aquí. Entendido. Ella frunció el ceño un poco. Incluso en mi sueño no puedes hablar normalmente, ¿verdad? No. Ella suspiró pero con una sonrisa. Eso está bien, supongo. Caminó por el sendero, ahora con Buck a su lado. Ninguno de los dos habló entre sí, ya que simplemente disfrutaban del hermoso y extrañamente sin sol del día en su sueño. Miró al recipiente del vacío a su lado. ¿Conoces a Buck? Ella lo llamó. Giró la cabeza para mirarla. Cuando terminen las clases, te traeré aquí. Dijo, más para sí misma en realidad. Se giró, sonriendo al ver las flores a lo largo del camino. Siento que mi hermana L. Su pie rozó una de las flores a lo largo del camino. Escena. Los ojos de Louise se abrieron, causando que la maga se despertara con una repentina sacudida. Parpadeó una o dos veces y se sentó lentamente. Estaba de nuevo en su habitación de la Academia Tristan. Miró por la ventana y vio que se despertó temprano ya que el sol apenas comenzaba a salir. Miró por la ventana durante un rato, antes de recordar lo que había sucedido en su sueño. Se volvió hacia el lado de su cama. Un par de recipientes del vacío que yacía sobre una cama pequeña y sencilla se encontraron con su mirada. No era nada especial, un pequeño marco de madera, un colchón y una manta por si alguna vez tenían frío. Buck estaba de costado, mientras que Sid parecía estar acostado de espaldas. Después de un momento, el cuerpo de Buck se movió y se levantó de su posición de costado. Miró alrededor de la habitación y luego la miró a los ojos. Inclinó la cabeza. Escena. Verdante, dijo Guiche en un tono preocupado mientras observaba la figura cansada de su familiar. El topo dejó escapar un pequeño sonido, como si solo reconociera su presencia, antes de que se desplomaran en el suelo.
Descansó la mitad superior de su cuerpo sobre la hierba y miró hacia adelante. El mago rubio extendió la mano y acarició lentamente sus escamas, sus labios formaron una línea mientras observaba suavemente cómo sus ojos se cerraban y caían en un sueño. «Oh, Guiche», gritó una voz detrás de él, seguida de 2 pares de pasos. «¿Pasa algo con tu familiar?» Guiche se giró y vio a Louise Baviere y a su novia Montmorency caminando hacia él. La última tenía a su propio familiar descansando sobre su hombro, mientras que la primera tenía a los dos siguiéndola detrás de ella. No lo sé, para ser honesto, Guiche dejó escapar un suspiro mientras se volvía hacia el topo. Su respiración se hizo más lenta cuando se durmió por completo. Verdante no parece estar en las mejores condiciones últimamente. Parecen estar siempre cansados todo el tiempo y, a veces, simplemente se despiertan en medio de la noche sin ninguna razón. ¿Intentaste preguntarle al profesor Colbert? Montmorency preguntó mientras se arrodillaba a su lado, aunque le había admitido que no le gustaba particularmente la forma de su familiar, todavía estaba preocupada por ellos. Tal vez él sabe algo acerca de que los familiares están enfermos. Lo intenté, pero no tuve suerte. Guiche negó con la cabeza. El profesor Colbert parece estar ocupado recientemente y es difícil llamar su atención. Mientras hablaban, uno de los familiares de Louise se separó de su maestro y se acercó a Verdante. «Hermano», escuchó a Louise llamar al de 4 cuernos. «¿A dónde vas?» El espíritu del agua se acercó al durmiente, mirándolo por un par de segundos. Luego levantó su pequeña mano y la golpeó en la cabeza. El sonido, un smack sorprendentemente fuerte, hizo que los 3 magos se detuvieran y se quedaran boquiabiertos. El topo sin embargo soltó un grito de dolor y de inmediato se despertó. Los ojos del topo se abrieron de golpe. Guiche se preguntó si era solo sus propios ojos, pero por un momento podría haber jurado que los habituales ojos marrones de su familiar se volvieron de un naranja enfermizo. Mostró sus garras y dejó escapar un gruñido que nunca antes había escuchado en los días en que había actuado como su familiar. El espíritu del agua que lo había golpeado sacó la varita del alma de su espalda, y alejándose de ella, Guiche notó cómo el otro familiar de Louise había alargado su brazo. Luego, justo cuando las cosas estaban a punto de comenzar, Verdante pareció temblar violentamente antes de quedarse quieto por un momento. El topo luego miró hacia arriba e inmediatamente retrocedió al ver a la criatura de 4 cuernos parada frente a él. Verdante. Guiche lo llamó mientras rápidamente hacía un túnel bajo tierra. La rubia alcanzó el agujero y gritó: «Verdante, vuelve». «Hermano, ¿por qué hiciste eso?» Louise le gritó al que tuvo la audacia de golpear a su adorable familiar. Estiró el brazo hacia adelante y prácticamente lo jaló de la capa, y rápidamente agarró su cráneo y lo hizo inclinarse. «Disculpa de Guiche, aquí mismo, ahora mismo». La rubia se alejó del agujero y giró hacia el familiar, furiosa. «Louise, ¿cómo pudiste permitir que tu familiar hiciera tal cosa?» Él demandó. «Lo siento mucho», se disculpó el mago. Se volvió hacia la criatura de 4 cuernos a la que hizo reverencia y le susurró: «¿Qué tienes que decir por ti mismo?» Levantó la cabeza, empujando por completo contra la fuerza del noble más grande, y se volvió hacia ella en silencio. Llegó a su mano y la agarró por la muñeca. El rostro de Louise se arrugó. «¿Qué quieres decir con que era una gran oportunidad y tuviste que tomarla?» Su ceño se profundizó mientras se inclinaba hacia él. «No puedes atacar a otros familiares simplemente porque están dormidos, sí. Hasta que finalmente mostró los dientes, porque solo atacar a alguien que no te ha atacado a ti está mal. Ahora discúlpate». Guiche miró a Montmorency, la maga del agua tenía los brazos cruzados y una ceja levantada. Guiche se giró hacia Louise y vio que había recogido el familiar de 4 cuernos y lo sostenía hacia él. «Asiente 2 veces si lo sientes», «Sí», dijo Louise. El espíritu del agua lo miró fijamente a los ojos con las cuencas de sus ojos y luego asintió 2 veces. «Asiente 2 veces si prometes no hacerlo más». El familiar no asintió esta vez, girando la cabeza para mirar por encima del hombro. «Hermano», Louise casi gruñó. El familiar se volvió hacia él y asintió 2 veces. «Bien». Louise asintió y lo dejó. «Lamento mucho lo de Guiche», dijo después de dejarlo. El familiar casi inmediatamente se alejó de su maestro y se asomó al agujero en el que Verdante había cavado. El otro también estaba allí, mirando dentro del agujero casi como si hubiera saltado. Guiche los miró a los dos por un momento más, antes de dejar escapar una burla y volverse hacia Louise. «Tienes suerte de que tu familiar no dañe permanentemente a Verdante, Louise». Él asintió. «Aceptaré tus disculpas así como las de tu familiar». El Baviere dejó escapar un suspiro de alivio. «Luisa». Ambos giraron la cabeza hacia Montmorency, con los brazos cruzados y los ojos entrecerrados. Montmorency se volvió hacia él, una mirada seria en el rostro de su novia. «Guiche, necesito hablar con Louise por un momento».
Su mirada seria bajó un poco. Te veré en clase, ¿de acuerdo? Sorprendido, Guiche solo pudo asentir. Si lo deseas, Momorenki querido. Gracias, sonrió la rubia, antes de volverse hacia Louise, de espaldas a él. Guiche solo podía mirar con una sensación incómoda mientras retrocedía. Te veré en clase entonces. Los llamó antes de irse. Lo último que vio fue a los dos familiares dejando caer una piedra en el agujero y luego sacudiendo la cabeza. Escena. Marion tarareaba una melodía mientras caminaba por la ciudad, dando saltos en su paso mientras miraba alrededor de los puestos. Hacía tiempo que la doncella no se tomaba unas vacaciones por consejo de Mateau. Y aunque inicialmente estaba en contra, principalmente porque realmente no consideraba necesario dejar la academia, se convenció con bastante facilidad. También ayudó el hecho de que el director aceptaba que ella se tomara un descanso justo después de todo el incidente con el ladrón, incluso dijo que esperaba que algunos se tomaran un tiempo libre después de tal evento. Parecía que los nobles no eran completamente idiotas después de todo. Entonces, la criada logró obtener al menos una semana de vacaciones y, para su sorpresa, funcionó por completo. Su horario de sueño había vuelto a la normalidad por completo. No más despertarse en medio de la noche, no más sentirse atontada, no más sueños que solo intentan cegarla para despertarla. Se sentía bien poder caminar con la sensación de que se había desmayado. Quizás debería tomarse más días de vacaciones. La criada miró a su alrededor, viendo las muchas cosas que vendían los vendedores ambulantes. Vio uno con frutas, algunos vendiendo baratijas. Por un momento se detuvo en un puesto que vendía algunas linternas Lumafli más decorativas, no como las simples que se habían instalado en la academia. El comerciante vestía una capa que ocultaba su figura, y lo único que podía ver eran los destellos ocasionales de sus dedos que se asomaban. Consideró comprar uno, aunque solo fuera por la novedad de su linterna personal. Pero se alejó cuando vio que un cliente compraba una linterna con suficientes ecus para que le durara un mes. Marion simplemente continuó con su día, disfrutando del brillante día soleado. Uf. Marion salió de sus pensamientos cuando chocó con alguien frente a ella. Una reprimenda no tardó en llegar a sus labios, pero murieron antes de que pudieran escapar cuando vio la ondulante capa púrpura y la espada de esgrima en su cadera. Su reprimenda se convirtió en una disculpa. Cuando el hombre se dio la vuelta, la criada se inclinó mientras lo hacía. Perdóname, mi señor. Genial, incluso en sus días libres, tuvo que comenzar a besar a estos idiotas. No estaba prestando atención a dónde iba. No hay necesidad de preocuparse, respondió una voz bastante suave. Marion levantó la cabeza para ver a un hombre con cabello largo y gris, una barba de color similar y un sombrero de ala ancha que ocultaba sus ojos. Inclinó su sombrero hacia arriba, revelando un par de ojos grises. A su pesar, Marion no pudo evitar mirar fijamente a la atractiva figura. Luego negó con la cabeza y dio un par de pasos hacia atrás. Gracias, mi señor, se inclinó de nuevo. Prometo que mire hacia donde me dirijo después. El hombre dejó escapar una pequeña risa y luego se dio la vuelta. Ella lo siguió con la mirada, como si esperara que él de repente diera la vuelta a un golpe. Pero en lugar de eso, simplemente dio un giro y se fue sin decir una palabra más. El corazón de Marion se desaceleró y la criada dejó escapar un suspiro de alivio. Capítulo 23. Todo a su alrededor estaba en llamas, las llamas escarlatas quemaban todo lo que había tratado de proteger. Dolor, eso era todo lo que sabía en este momento. El dolor que recorría su cuerpo que ni siquiera lo dejaba moverse. Frente a él, podía ver a los responsables de provocar el incendio. Los responsables de quemar lo que estaba tratando de proteger. Por darle este dolor. Un gran grupo, todos ellos vitoreando mientras continuaban quemando los preciosos objetos que él debía proteger. Luego, después de que terminaron de quemar el resto de ellos, todos se volvieron hacia él, revelando sus rostros. Los ojos rojos con sonrisas malvadas realmente los hacían parecer demoníacos. Marcharon hacia él, lentamente. Cruzando sobre los cadáveres de los que se encontraban en su camino, algunos de ellos incluso pisando las cabezas sin ningún cuidado en el mundo. Solo podía mirar mientras los rodeaban por todos lados. Dondequiera que mirara, solo podía ver ojos rojos brillantes. Ni siquiera logró rogar antes de que todos se lanzaran. Y lo desgarró. Escena. Nelson se despertó con un grito ahogado. Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras respiraba con dificultad antes de finalmente calmarse. El soldado se tragó el escupitajo que tenía en la boca de un trago y miró a su alrededor. Estaba en la enfermería del castillo, con algunos otros que habían fracasado en su ataque anterior contra las fuerzas rebeldes. Había otros en camas como la suya, algunos gemían en sueños mientras que otros estaban en silencio. Nelson dirigió sus ojos al techo y simplemente se quedó allí por unos momentos.
Tosió, lo que le hizo estremecerse de dolor. Una mano fue a su garganta cuando se dio cuenta de lo seca que estaba. Agua, murmuró, apartando las sábanas. Miró en silencio mientras las vendas se envolvían alrededor de su torso. Sus labios se estiraron en una línea recta, antes de ignorarlo. El hombre se incorporó y miró la mesa junto a su cama. No había agua allí, y por lo que podía ver en la oscuridad, parecía que no había ninguna cerca. Nelson gruñó una maldición mientras lentamente se levantaba de la cama y se ponía de pie. Dejó escapar un siseo silencioso cuando pudo sentir las heridas debajo de los vendajes quejarse. Atravesó la enfermería, agradecido de que no le hubieran quitado los pantalones, y se dirigió hacia la salida. Albion Castle estaba bastante tranquilo por la noche, en oposición al bullicio de la mañana. Incluso entonces, en comparación con meses atrás, había mucho menos ruido debido a la pérdida de muchos de los ocupantes del castillo. El soldado negó con la cabeza, ignoró ese hilo de pensamiento y se concentró simplemente en tomar un trago. Se abrió paso a través de los pasillos del castillo, agradecido por los Lumafly Lanterns. A pesar de que los había visto muchas veces, todavía era una maravilla para él. Principalmente debido a cómo la herramienta de un plebeyo sería utilizada incluso por la realeza, especialmente la realeza de otro país, ya que pertenecían a una aldea plebeya en Tristan. Lo enorgullecía hasta cierto punto. El soldado siguió caminando hasta que finalmente encontró la cocina y se fue con un solo vaso de agua. Mientras caminaba de regreso a la enfermería, una vista llamó su atención. Desde donde estaba, el salón principal del castillo era un simple paseo hasta donde él estaba. Fue por eso que pudo ver que el salón principal parecía estar rojo. Nelson se paró en medio del pasillo, debatiendo si quería o no ver si había una amenaza real en el castillo por su cuenta, o si debería alertar a alguien más. Eventualmente, su curiosidad se apoderó de él, y el soldado caminó hacia el salón principal. El resplandor rojo se hizo más y más brillante a medida que se acercaba. Hasta que finalmente su destino estaba a la vuelta de la esquina. Sus ojos se abrieron cuando entró en el salón principal, su respiración se aceleró cuando agarró el vaso con más fuerza en sus manos. La antorcha negra junto al trono ardía con un fuego rugiente, aunque extrañamente silencioso. Las llamas escarlatas se elevaban en el aire, iluminando el resto del salón con el mismo color. Pero lo que más lo sorprendió fue la figura que estaba junto a la antorcha. Era una figura alta y delgada que le daba la espalda. Nelson tragó saliva mientras sus ojos miraban la sombra que proyectaba la figura, y vio que los dos cuernos que crecían de donde estaría su cabeza. Dio un paso atrás y, por alguna razón, el único paso que había dado parecía ser el sonido más fuerte que había hecho en su vida. Un par de ojos rojos aparecieron en la sombra del suelo, del mismo escarlata que las llamas. Ellos lo miraron. Y lo siguiente que supo Nelson fue que estaba de vuelta en la cama de la enfermería. Se incorporó, confundido y desorientado. ¿Había sido solo un sueño? Sus ojos se cerraron con fuerza mientras alcanzaba el vaso de agua al lado de su cama y tomaba un sorbo. Escena. La princesa Henrietta de Tristain estaba sentada sola en su habitación. Estaba en su escritorio, escribiendo una carta que quería darle a una persona muy importante. El rostro de la princesa era como una estatua de piedra mientras la pluma continuaba raspando las letras del pergamino. Su escritura se hizo más lenta a medida que se acercaba al final, y después de firmar con su nombre, colocó suavemente la pluma al lado de la carta. Sus ojos verde azulado miraron el mensaje que había escrito, hojeando las palabras mientras se aseguraba de escribir lo que quería escribir. Después de la tercera vez, asintió con la cabeza y se levantó de su asiento. La princesa caminó alrededor de su habitación, hasta que estuvo en su ventana. La abrió y se inclinó sobre el marco, sus dedos descansando sobre ellos. Miró hacia afuera, viendo el mundo abierto afuera. Un mundo libre que ella quería, pero que nunca podría tener. Iba a ser una princesa, porque nació como tal. Ella sería la que lideraría a este país, porque ella era la princesa. Sería reina una vez que se casara, porque ella era la princesa. Iba a casarse con un hombre al que no amaba, por el país del que era princesa, porque nació como tal. Parecía que durante toda su vida no había tenido elección en los asuntos que habrían sido los más importantes. Sus dedos en el marco de la ventana apretaron su agarre, antes de relajarse. Respiró hondo y se alejó de la ventana. La princesa regresó a su escritorio, la tinta se había secado y la carta estaba lista para ser sellada. Una vez que sostuvo el sobre que contenía la carta, la princesa se detuvo cuando se le ocurrió la idea. ¿Quién sería el que enviaría esta carta? No podía confiar en el conde Mott, incluso con él todavía en Romalia, no podía confiar exactamente en el hombre con la reputación que tenía. Él era leal a la corona, pero ella no estaba segura de que pudiera manejar la situación a la que lo enviaría.
Entonces una persona me vino a la mente. Louise, su vieja amiga cuando eran niños. Viniendo de Balieres, ella era tan leal como se puede ser hacia la corona y, lo que es más importante, hacia ella. Seguramente seguiría su pedido de hacer esto, y aún podría continuar incluso cuando se enfrentara a los horrores que vendrían con eso. Incluso había visto la magia que había lanzado, las llamas negras que atravesaron la torre. Incluso tenía un familiar con destreza y habilidades mágicas que la mantendrían a salvo. Sus manos apretaron la carta con más fuerza cuando la imagen del familiar volvió a aparecer en su mente. Esos ojos vacíos, ese caparazón blanco, esos cuernos, la capa andrajosa, y lo más importante de todo era la varita del alma del que tenía 4 cuernos. Hizo una mueca al recordar esas características, de pie frente a un pueblo en llamas antes de desaparecer sin dejar rastro. Recordó haber escuchado esos rasgos repetidos por un mensajero cuando tenían que describir lo que había destrozado la caravana de mercaderes. Podía confiar en su amiga. Podía confiar en Louise con todo su corazón. Pero, ¿podría realmente poner la vida de Gales en manos de algo que era pariente de una figura tan horrible? Sus ojos se centraron en la carta, y tuvo que decidir si la confianza en su amiga superaba o no su miedo por el familiar. Escena. Vittorio estaba en el patio mientras las 2 lunas colgaban en lo alto del cielo. El Papa no estaba solo, ya que detrás de él estaba el gran recipiente del vacío. Estaba de pie detrás de él, con la cabeza en alto, mirando hacia adelante. En sus manos había una varita de alma, casi tan larga como alta. Cualquiera que sea la luz que llegó a la vasija del vacío, se reflejó en las muchas tallas y muescas en el cuerpo de la varita. La punta de la varita se hundió en el suelo debajo. Cubriendo el recipiente del vacío, más allá de la capa que ya vestía, había una gran capa blanca que ocultaba su cuerpo por la espalda, revelando solo su cabeza desde atrás. El recipiente del vacío se cernía sobre el Papa, casi el doble de alto que el joven, y permanecía inmóvil como una estatua. El único movimiento era el viento que soplaba en su capa. Ox. This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image. Ninguno de ellos dijo nada, tanto el Papa como el recipiente del vacío permanecieron en silencio en la noche. Hasta que finalmente el joven Papa se dio la vuelta, estirando la cabeza hacia atrás para poder mirar en las cuencas de los ojos del recipiente del vacío. Inclinó su cabeza hacia abajo en respuesta. ¿Entiendes lo que tienes que hacer?, preguntó. Asintió con la cabeza. Louise Francois Leblanc de la Valliere, dijo el nombre la maga del vacío de Tristain y maestra de Gandalf, la mano izquierda de Dios. Devoid Vessels apretó su mano derecha con más fuerza alrededor del mango de su Luans. Si lo que dice la princesa Henrietta es cierto, entonces hemos encontrado otro mago del vacío. Hizo una pausa y luego continuó. Y posiblemente otro de tus hermanos, vivo y un familiar hacia ella. Debes dirigirte a Tristain y ver si Louise Francois es o no una maga del vacío y si el familiar que ha convocado es realmente el Gandalf. Si ella es una y su familiar es la mano izquierda de Dios, entonces no debes hacer daño. Ella. Sus ojos se endurecieron, entrecerrándose en una mirada. Pero si ella no es una maga del vacío y su familiar no es lo que necesitamos, entonces corre el riesgo de formar un culto que podría dividir aún más a los humanos. Apartó la mirada. Normalmente, te pediría que hicieras lo mismo que hiciste antes. Ejecutar a la chica y cualquiera de los alrededores que estén relacionados con ella. El recipiente del vacío asintió con la cabeza, sacó la varita del alma del suelo y la sostuvo a un lado. Negó con la cabeza desafortunadamente. No puedo dejar que hagas eso esta vez. Lo miró, mirando fijamente con su rostro sin rasgos. Ella es amiga cercana de la princesa Henrietta, los pocos que conocen su afiliación conmigo. Ella es una estudiante de la Academia Tristain, y su muerte sería notada a menos que fuera enviada a una zona de guerra literal. Las manos del joven Papa. Apretó los puños y según la princesa, ella está relacionada con un enemigo poderoso que incluso yo dudo en pensar que puedes vencer. Inclinó la cabeza. Se señaló a sí mismo con el dedo. Sé que confías en tus habilidades, pero es mejor si no creamos enemigos indebidos. Especialmente aquellos que pueden dividir aún más a la raza humana cuando deberíamos unirnos. El recipiente del vacío bajó la mano y asintió. En ese caso, solo necesito que la examines. El Papa explicó mientras lo miraba. Mira si ella realmente es una maga del vacío. Si no lo es, entonces debes dejarla en paz. El Papa miró hacia el recipiente del vacío, todavía lo miraba sin un solo cambio en su pose. Suspiró. Si lo deseas, también puedes tomar lo que sea o cuantos de tus hermanos estén con ella. Asintió, satisfecho. Bien. El Papa se alejó del recipiente del vacío.
El mensajero acaba de partir esta noche, le tomaría unos días llegar a Tristein en condiciones óptimas, una semana como máximo. Eso debería dar suficiente tiempo para ir allí y ver si la princesa está correcto o no. Él miró por encima de su hombro. Esta es tu misión, mi familiar. Se arrodilló sobre una rodilla e hizo una profunda reverencia. Se puso de pie y miró hacia el cielo. Miró a las dos lunas por un momento, y luego fue envuelto en la misma tinta negra de su cuerpo. Solo la capa quedó sola ya que estaba cubierta desde la parte superior de sus cuernos. Sus ojos brillaban con un blanco brillante, contrastando el color. Entonces simplemente desapareció, dejando la capa para ser arrastrada por los vientos. Vittorio volvió la cabeza hacia adelante. Una mirada impasible en su rostro. Se rompió cuando sintió un tirón en sus pantalones, se giró para ver que el recipiente del vacío de 3 cuernos estaba a su lado. De alguna manera no había notado que se acercaba a él. Se dio la vuelta, haciendo que soltara el agarre de sus pantalones, y se alejó. El recipiente del vacío lo miró por un momento, antes de seguirlo adentro. Escena. ¿Es esa la situación en este momento? Wardes cuestionó al mensajero frente a él. Sí, señor, el mensajero asintió con la cabeza. Ha habido numerosos ataques a la familia real de Albion por parte de la Reconquista, los están reduciendo día a día. El hombre dejó escapar un HMMMM mientras examinaba la carta frente a él. A este ritmo, si son atacados en algún momento de esta semana, el castillo podría caer en sus manos sin esfuerzo. De hecho, señor, según los informes, casi todas sus líneas de suministro conocidas han sido cortadas. Y el intento más reciente de recuperarlas fracasó. Los ojos de Warde se dirigieron hacia el hombre, y luego de vuelta a la letra, y si el castillo es atacado, lo que sea que haya dentro será enterrado con ellos. Sin otra palabra, arrugó la carta y sacó la varita espada de su cadera. Eso lo resuelve entonces, debo dirigirme a Albion a toda prisa. Arrojó la carta arrugada al aire y la señaló, haciendo que estallara en llamas. La gloria de la Reconquista depende de ello. Capítulo 24. Louise no estaba ansiosa por la clase de hoy. No era la primera vez que tenía este sentimiento, con la frecuencia con la que sus compañeros de clase se habían burlado de ella por su anterior falta de talentos mágicos, había días en los que quería quedarse en su habitación y no hacer nada. Pero esta vez, era un caso especial. La puerta del salón de clases finalmente se abrió, después de que ella se tomó un buen rato mirándola con pavor. En el momento en que lo hizo, las cabezas se volvieron hacia ella. Cuando entró, pudo sentir las miradas sobre ella. Algunos de ellos susurrando como solían hacer cada vez que ella entraba al salón de clases, pero las risitas habituales estaban ausentes. Al poder usar el vacío como un catalizador secundario para sus hechizos, las bromas sobre su falta de talento mágico ya no eran aplicables. Por supuesto, con el hecho de que la mayoría de sus hechizos todavía tenían las mismas capacidades destructivas, excepto que ahora se traducían a sus respectivos elementos, algunas de las burlas de su falta de habilidad se habían convertido en un ligero miedo. Tampoco ayudó que nadie lo supiera, por lo que sabían, de repente obtuvo un impulso repentino e inexplicable en su destreza mágica. Pero esto no era lo que la molestaba. Entre los susurros y las miradas temerosas, estaba una que estaba en silencio pero con el rostro aterrado mirándola desde su asiento. Para ser más específicos, estaban mirando a los 2 recipientes del vacío que lo seguían. Ignoró la mirada, así como la furiosa de su compañero masculino, y se dirigió a su mesa habitual. Buggy siguiéndola por detrás. Cuando se sentó, pudo sentir la mirada de otra persona. Giró la cabeza para ver a Kirche, quien en contraste con su habitual mirada de suficiencia, tenía una mirada poco divertida con una singular ceja levantada. Su Tabitha, siempre tranquila, estaba mirando su libro, sus ojos siguiendo a Buggy mientras pasaban junto a ella para tomar su asiento. Los susurros finalmente se calmaron cuando los otros estudiantes hablaron sobre otras cosas, pero ni Louise ni Kirche rompieron su pequeña mirada. La pelirroja seguía mirándola, mientras que Louise estaba más que un poco incómoda por la atención. Finalmente, el silencio se rompió cuando Louise refunfuñó. ¿Qué quieres, Zerbs? La única ceja del germano se elevó ante la pregunta. ¿De verdad, Zero, vas a fingir que no lo notas? ¿Notar qué? Louise preguntó. ¿A cambio que decidiste molestarme de nuevo como siempre? Montmorency, declaró Kirche sin rodeos, señalando con el pulgar detrás de ella hacia la dirección general del rubio Batermage. Algo sucedió entre tú y ella, ¿no es así? Sus ojos rosados se abrieron, antes de girar rápidamente la cabeza y cruzarse de brazos. No tengo idea de lo que estás hablando. Ella respondió. No hice absolutamente nada digno de mención hacia Montmorency. Ella se quejó. Por el rabillo del ojo vio que tanto Bug como Sib la miraban.
Bug miró sus brazos antes de que imitara crudamente su pose. Sib hizo lo mismo un momento después. ¿Estás seguro? Kirche no sonaba convencida porque ha estado un poco hecha un desastre desde ayer cuando ustedes dos llegaron tarde a clase. Louise agarró sus brazos con más fuerza, lentamente giró la cabeza y pudo ver a Montmorency. Todavía la estaba mirando, todavía con una mirada bastante aterrorizada en su rostro. Pero junto a eso estaba muy cansada, hasta el punto de que incluso podía ver los círculos oscuros debajo de sus ojos. No ayudó que, a pesar de que estaba mirando en su dirección, Montmorency parecía estar luchando por mantenerse despierto mientras Guiche intentaba evitar que se durmiera. Yo no le hice nada, se repitió Louise. Incluso si lo hiciera, se lo merecería. Eso es algo muy peligroso para decir, Louise, le dijo Kirche. ¿Tiene esto algo que ver con que Bug no te siguió a clase ayer? No tiene nada que ver con eso. Espetó, antes de tomar una respiración profunda. Además, te dije que no le hice nada a Montmorency. Si está pasando por algo, no tuve nada que ver con eso. Sus ojos se dirigieron a su familiar, las dos cuencas vacías le devolvieron la mirada. Al menos no a mí. A pesar de que ya no estaba mirando en su dirección, aún podía sentir los ojos del germano sobre ella. Cualquier otro intento de interrogación fue interrumpido por la entrada del maestro. Louise volvió su atención a la lección, ignorando todo lo demás mientras trataba de concentrar sus pensamientos en la lección. Escena. Más tarde esa noche, Louise se encontró en su habitación. Estaba en su cama, sentada con las piernas cruzadas, mientras miraba la otra cama de la habitación. Sus ojos rosados se encontraron con los dos pares de cuencas vacías de sus vasijas del vacío. Ninguno de los dos dijo nada, no es que los recipientes del vacío pudieran hacerlo. La propia Louise se quedó en silencio mientras contemplaba sus palabras y pensamientos. Hasta que finalmente rompió el silencio con un bug, sí. Los dos levantaron un poco la cabeza ante sus nombres. Ustedes dos todavía están bien, ¿verdad? Preguntó, se levantó lentamente de la cama y caminó hacia la de ellos. Alcanzó a Sib. Su mano recorrió la superficie lisa de su cráneo, antes de ir hacia Bug. Se detuvo cuando sintió una leve marca de rasguño en la cabeza. A Bug no pareció importarle, simplemente la miró sin cambiar de postura. Ella suspiró y empujó su estómago. Ustedes dos no están heridos, ¿verdad? No. Eso no fue suficiente para lesionarnos peligroso. Sus cejas se fruncieron. No, nada de esa tontería de solo si es peligroso. Dijo con firmeza. ¿Te lastimaste ayer o no? Bug negó con la cabeza. No fue suficiente para dañarnos. Estoy bien. Ella le dio una mirada por unos momentos, y cuando no dijo nada más suspiró. Supongo que puedo aceptar eso como respuesta. Alejándose, tomó una silla y se sentó frente a la cama de los recipientes del vacío. Una vez más se hizo el silencio en la habitación. El único sonido era su propia respiración mientras el mago y familiar se miraban el uno al otro. Eventualmente, sin embargo, Sib parecía haberse aburrido, ya que caminó por el borde de la cama y comenzó a caminar por la habitación. Sin embargo, eso dejó a Louise mirando a su familiar. Sus ojos estaban mirando cada centímetro de su caparazón, antes de que finalmente aterrizaran en sus ojos vacíos. Ella parpadeó y luego preguntó. Bug, dijiste algo sobre tu hermano, el caballero hueco, luchando contra un antiguo enemigo, ¿verdad? Asintió. ¿Se ha ido? Ella preguntó. Si fue elegido, entonces logró vencer a este antiguo enemigo, ¿verdad? Hizo una pausa, antes de asentir con la cabeza de nuevo. Ella sonrió y soltó un suspiro de alivio. ¿Así que no hay posibilidad de que quien quiera que haya regresado? Negó con la cabeza. Gracias, Brimir, murmuró en voz baja. Luego se inclinó para tocar su estómago. Por cierto, ¿cuál era el nombre de ese antiguo enemigo? Sin embargo, antes de que pudiera tocarlo, escuchó el sonido del vidrio rompiéndose en su ventana. Apartó la mano y rápidamente se puso de pie, su varita apuntaba hacia el sonido. Vio que Sib se había levantado de un salto, apuñalando la varita del alma a través del cristal, con el objetivo de golpear a una figura que estaba junto a su ventana. Sin embargo, las ventanas se sacudieron y luego se abrieron con fuerza mágica, arrojando el recipiente del vacío de 4 cuernos junto con su arma hacia ella. Rápidamente lo atrató, tropezando hacia atrás, antes de recuperarse, y rápidamente apuntó su varita hacia una figura encapuchada con su mano libre. Una figura familiar encapuchada. Bug, como solía hacer cuando la princesa Henrietta estaba cerca, miró al suelo. Mientras que Louise estaba más que un poco sorprendida de ver a su amiga en su habitación nuevamente. Sin embargo, Sib, estando ausente desde la última vez que había entrado en su habitación, de repente se soltó de su agarre. Su wand muy por encima de su cabeza. Cortó madera y vidrio cuando la princesa apenas tuvo tiempo de esquivar el ataque. Hermano. Ella lo llamó.
El recipiente del vacío aterrizó en el marco de la ventana, antes de girar y lanzarse hacia la princesa que se alejaba del borde de la varita del alma. La punta del arma talló una línea a través de su pared cuando falló una vez más. Hermano alto. Ella gritó. Sid pareció haberla escuchado por segunda vez y se detuvo en medio del ataque, simplemente abandonó el ataque mientras caía en picado hacia el suelo, justo enfrente de la princesa. Oh, Dios mío, princesa, corrió rápidamente hacia la figura caída y la abrazó. Lo siento mucho. Ella se disculpó profusamente. No, Henrietta negó con la cabeza, haciendo que la capucha cayera para revelar su rostro empapado en sudor y ligeramente pálido. No debería haber entrado así, me disculpo. Miró al recipiente del vacío frente a ella con los ojos muy abiertos. Sin embargo, Sid simplemente caminó hacia ella y la princesa, sin importarle el estremecimiento que provocó en esta última, y colocó su muñón de mano sobre la suya. Pensé que habías dicho que estaba bien atacar a aquellos que eran un peligro para nosotros. Louise solo pudo mirar el recipiente del vacío durante unos instantes, incluso olvidándose de que solo estaba consolando a la princesa cuando registró las palabras. La princesa no es una amenaza, sí. Ella espetó, sacudió la cabeza. ¿Por qué eres tan rápido para atacar todo? Porque si no lo hago, me matarán antes de que pueda matarlos. Bueno, déjalo, solo porque alguien esté en la ventana o en la puerta no significa que sea un problema. Entonces recordó que la princesa aún estaba en sus brazos, rápidamente se giró hacia ella con un sonrojo. Oh, Dios mío, lo siento princesa, olvidé eso. Sin embargo, a pesar de eso, escuchó reír a la princesa. El miedo en su rostro se había ido y en su lugar parecía estar feliz de estar en sus brazos. Después de que lograron enderezarse, con Louise diciéndole a Book que dejara de mirar al suelo como solía hacer, Louise se encontró con la princesa en su habitación una vez más. La princesa estaba mirando a su alrededor y notó la cama. Oh, veo que agregaste algo a tu habitación, Louise. Ella asintió con la cabeza. Sí, extendió la mano y palmeó el recipiente del vacío cerrado en la cabeza. Quería darles algo mejor para dormir. Ella se estremeció. Pensé que estaría bien si durmieran en mi cama, pero ver las cuencas de los ojos vacías a primera hora de la mañana es demasiado para mí. Henrietta se ríe. Ya veo. La princesa miró mientras Louise continuaba acariciando uno de los vasos del vacío. Realmente debes preocuparte por tus familiares, Louise. La Bayere dejó de acariciarla cuando las palabras la alcanzaron. La pequeña maga sonrió. Sí. Siento que deberían tener a alguien a quien importarle. Negó con la cabeza. Pero de todos modos, princesa, hizo una pausa cuando recibió un puchero. Quiero decir, Henrietta, ¿qué te trae a mi habitación otra vez? La sonrisa de la princesa se desvaneció y se puso de pie, luego habló en un tono triste. Me voy a casar con el emperador de Germania. ¿Casado? ¿Se puso de pie a algún rey en Germania? ¿Por qué? Ella preguntó. Sid la miró, antes de girar la cabeza hacia la puerta y la inclinó cuando vio temblar la manija de la puerta. La sonrisa de Henrietta regresó, aunque esta vez era triste y malhumorada en lugar de la alegría que tenía antes. Porque tengo a Louise, para asegurar una alianza entre Tristán y Germania. La princesa le dijo por qué era necesaria tal alianza. La guerra civil en Albion amenazaba con derrocar a la realeza y conduciría a una invasión de Tristán. Una alianza con Germania significaba que, en el mejor de los casos, Albion se sentiría intimidado de atacar, o en el peor de los casos, tendría un aliado para una guerra que vendría. A cambio de aliados, sus propios magos que se unen a nuestro ejército y protección, Tristán proporcionaría un linaje de Brimir y abriría el comercio para nuestro equipo de minería avanzado. Henrietta terminó. Así que es algo que tienes que hacer, dijo Louise. No me gusta que tengas que casarte con alguien a quien no amas. Para su sorpresa, escuchó una risa bastante amarga de su amiga de la infancia. No te preocupes, Louise, abandoné la noción del matrimonio por amor hace mucho tiempo. Cerró los ojos y suspiró. Como realeza, debo estar lista para sacrificarme por mi país, cueste lo que cueste. Bug y Sid la miraron por las palabras que había dicho. Pero, no vine aquí solo para darte noticias sobre mi boda política. Louise dio un paso adelante y agarró las pequeñas manos de su amiga. Pero antes de decirte la razón principal por la que vine aquí, quiero preguntarte algo. Luisa. ¿Qué es? Ella tartamudeó. ¿Eres leal hacia mí? Las palabras la hicieron parpadear sorprendida. Louise miró fijamente a los ojos verde azulado de la princesa con la esperanza de ver algún tipo de broma o alegría en sus palabras. Pero no había nada de eso, en cambio ella la miraba con una mirada muerta de seriedad. Ella le devolvió el agarre y asintió con la cabeza. Soy leal a ti, princesa, a la corona, a Tristán. Se inclinó más cerca y sonrió. Y a mi amiga. Se quedaron así por un tiempo, antes de que una suave sonrisa apareciera en su rostro. Sabía que podía confiar en ti.
Apartó la mano y sacó una carta de su bolsa. Luise, como sabes, me casaré con el emperador de Germania. Y obviamente los rebeldes y los nobles de Albion no desean eso. Le tendió la carta cuando era joven, escribí una carta a cierta persona, dije palabras que si fueran llevadas al emperador de Germania, cancelarían el compromiso por completo. Luego empujó la carta en sus manos hacia Louise. Entonces, dentro de esta carta, dirigida al príncipe Gales, hay algo que se debe entregar a él para que esa carta pueda ser recuperada. Louise parpadeó. ¿Pero cómo una carta tan simple puede romper un compromiso como este? Las palabras que escribí no son algo que los germanos preferirían, explicó Henrietta, más aún cuando esas palabras están escritas para otro príncipe. Si fuera capturado, esa carta caería en sus manos y todo se derrumbaría. Ella la miró a los ojos. Por eso es importante que recuperes la carta. Lo haré. Louise colocó una mano sobre su pecho y levantó la cabeza. Te traeré esa carta, tienes mi palabra como Valiere y como amiga. Gracias, Luisa. Pero... La sola palabra hizo que la atmósfera en la habitación se desplomara cuando Louise miró a su amiga con una expresión insegura. ¿Por qué te acercaste a mí por esta princesa? Me siento halagada y estaría dispuesta a caminar por el mismo infierno, pero ¿por qué yo específicamente? Henrietta volvió la mirada hacia su familiar. Tu familiar no es un espíritu de agua, le dijo sin rodeos. La boca de Louise se cerró con fuerza mientras sus ojos se agrandaban ante las palabras. Puede que no sepa qué es él y su hermano, pero sé que no es lo que dices que es. Se paró sobre él, y una vez más Bug miró al suelo. No creía que algo así pudiera ser un familiar, porque he visto a otros como él. Más fuerte y más peligroso que el tuyo. Se volvió hacia Louise. Al principio, dudaba en confiar en ti. El Valiere pudo sentir una ligera picadura. Pero luego recuerdo que dijiste que estos familiares tuyos son leales a ti y solo a ti. ¿Sigue siendo cierto? Ella preguntó. Louise asintió sin dudarlo. Sí, lo son. Henrietta sonrió en respuesta. Y es por eso que confío en ti. Con tus propias habilidades que te permiten atrapar a Fouquet, y tu control sobre estos poderosos espíritus. Sé que puedes hacer esto, Louise. Puso sus manos sobre sus hombros. Creo que puedes. El rostro de la Valiere enrojeció ante las palabras, se giró avergonzada aunque no pudo evitar la sonrisa en sus labios. Sin embargo, el momento se arruinó cuando su puerta se abrió. Revelando a un Montmorency de aspecto nervioso que entró con un hola, Louise. Montmorency. Tan rápido como pudo, Louise levantó a Bug y Sib y los sostuvo en sus brazos de manera protectora. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Estás aquí para escucharnos a escondidas? No. Espetó Montmorency. Entonces notó que había una figura notable en la habitación. Sus ojos se abrieron al ver a la princesa, antes de inclinarse rápidamente. Perdóneme, Su Alteza, levantó la cabeza. Solo quería hablar con Louise, pero no esperaba verla aquí. Henrietta se quedó callada antes de hablar. ¿Cuánto escuchaste? Montmorency dio una sonrisa nerviosa. Antes de suspirar escuché todo. Ella ha estado en la puerta por un tiempo. Louise miró a Sib en sus brazos y su boca se abrió. ¿Por qué no dijiste nada? Bug salió en defensa de su hermano con un simple. Usted dijo que no todos en la puerta o en la ventana era una amenaza. Louise respiró hondo y se sentó. Escena. Una mujer estaba sentada en silencio en su celda, con la cabeza apoyada contra la pared de piedra mientras contaba la cantidad de polvo en cada ladrillo de piedra. Mientras la contaban, la sacaron de sus pensamientos cuando golpearon la puerta de su celda. Asomándose por las rendijas había un par de grandes ojos negros recluso de la cena. Ella suspiró y se puso de pie. La bandeja se deslizó dentro de la celda, empujada hacia adelante por unos dedos claramente insectoides. Sus ojos se agrandaron. ¿Eres un insecto? Preguntó sorprendida. ¿Qué te importa? Preguntó el guardia. Nada. Ella negó con la cabeza. Solo, sorprendida de que tu especie trabaje con la realeza, eso es todo. El guardia se encogió de hombros. Aparentemente nos tratan mejor aquí en Tristain, no es que yo lo supiera. Nunca pisé una garra fuera de este país. El guardia se alejó de su puerta y comenzó a alejarse. Cuando estuvo sola de nuevo, la mujer miró la comida que le dieron y suspiró. Eso escuché, pero no creo que Tiff quiera dejar Albion a menos que tenga una razón. Así que la mujer comió. La bazofia de la prisión no era sabrosa, pero fue suficiente para mantenerla con vida para el día siguiente. Capítulo 25. Ella estaba aquí de nuevo, de pie sola mientras miraba hacia el sol. La gran bola de luz abrasadora en sus ojos. Ella no quería estar aquí, todo acerca de esta situación tiraba de algo dentro de ella. Le dijo que algo andaba mal y que no debería estar haciendo esto. Que ella no debería estar mirando al sol así. Pero a pesar del tirón dentro de ella, no podía moverse. Se quedó allí, con la cabeza inclinada hacia arriba mientras continuaba mirando sin parpadear.
Recordar, hubo un susurro, una voz que la estaba llamando. Una voz suave que suplicaba mientras decía sus palabras. Recordar, ¿de dónde venía esto? Luego, mientras miraba al sol, por primera vez desde que se encontraba aquí, parpadeó. En el momento en que sus ojos se cerraron, el suelo bajo ella se derrumbó. Ella descendió más y más abajo. Cuanto más hacía, menos podía ver el sol y más silenciosos se volvían los susurros. Hasta que finalmente, ambos se fueron. Redujo la velocidad hasta detenerse, ya no cayendo. Su cuerpo flotaba dentro del agua que había aparecido debajo de ella. Todo lo que había, era silencio y oscuridad. Le dio la bienvenida, sintiéndolo reconfortante, especialmente porque el agua a su alrededor parecía sostenerla. Entonces, hubo un destello de luz. Escena. Louise se despertó de un sueño sin sueños, la maga se incorporó de inmediato mientras pensaba en los eventos que habían sucedido la noche anterior. Cerró los ojos por un momento, para organizar sus pensamientos y sentimientos sobre lo que estaba a punto de hacer. Fue una locura ir a un país que actualmente estaba experimentando una guerra civil masiva que podría resultar en el cambio de liderazgo. Cualquier otro hubiera dicho que no. Pero no lo hizo, por muchas razones en las que puede pensar en este momento. Por el bien de su país, por el bien de la princesa y su amiga. No importaba la razón, todo lo que importaba era que ella se lo pedía. Abrió los ojos, decidida y ahora completamente despierta. Se volvió hacia la cama junto a la suya, ambos recipientes del vacío estaban dormidos. Ella aplaudió sí. Ella los llamó. Inmediatamente se sentaron y se volvieron hacia ella. Ella asintió con la cabeza. Tenemos una misión que hacer hoy, ambos se pusieron firmes de inmediato, saltando de su cama y aterrizando frente a la de ella. Parpadeó pero asintió con la cabeza. Necesitamos llegar a Albion. Vio como la cabeza de Buck se inclinaba ante el nombre desconocido. Será un viaje de 2 días a La Rochelle, y un viaje de 2 días, Sib hizo lo mismo. Igual que Buck y eso sin contar cuánto tiempo necesitaremos para esperar el barco. Se puso de pie y colocó sus manos en sus caderas. Bien, preparémonos para irnos. Ante sus palabras, los dos se movieron. Buck se movió hacia su escritorio y rebuscó en él, agarrando un par de pergaminos y plumas. Sib se acercó a su armario y comenzó a sacar la ropa que solía usar. Estaba sorprendida por su aparente entusiasmo, pero negó con la cabeza e hizo sus propios preparativos. Caminando hacia su escritorio, Buck se movió un poco para permitirle acercarse y agarrar los 2 objetos más importantes para la misión que había recibido. Uno de ellos era un sobresellado, dentro estaba la carta que ella necesitaba darle al príncipe y una vez que la obtuviera, él le daría la carta que necesitaba recuperar de él. Era importante que esto se le diera. Sin embargo, el objeto al lado era un rubí de agua, una gema preciosa que la princesa le había dado. Era un amuleto de buena suerte, o una forma de adquirir fondos si las cosas se ponían difíciles. Se puso el anillo en el dedo medio y sonrió un poco porque parecía brillar. Pronto Louise tuvo sus pertenencias y sus botas de montar. Tanto Sib como Buck, tal como eran, en realidad no tenían ninguna pertenencia además de la varita del alma del primero. Salieron de su habitación y se dirigieron hacia los establos. A pesar de que el amanecer apenas empezaba a despuntar, pensó que era mejor prepararse ahora que más tarde. Cuando llegaron allí, una pizca de irritación llenó el corazón de Louise cuando vio que Montmorency ya estaba allí esperándola. La maga del agua tenía los brazos cruzados mientras estaba de pie junto al caballo que montaría. Los vio e inmediatamente movió una mano sobre los recipientes del vacío que caminaban a su lado. El ceño de Montmorency se profundizó cuando lo hizo. Montmorency, dijo con un toque de hielo en su tono. Louise, respondió la rubia con un tono cauteloso. Sus ojos se movieron rápidamente hacia los 2 recipientes del vacío a su lado, y vio cómo sus manos temblaban. Louise se apresuró a ponerse delante de ellos cuando se dio cuenta, antes de caminar hacia su propio caballo. Ninguno de los dos se habló realmente mientras ella preparaba su montura. Solo hubo un silencio por un momento, antes de que se rompiera con una pregunta. ¿Por qué los traes contigo? Louise acababa de terminar de poner sus pertenencias en la silla del caballo cuando llegó la pregunta. Se dio la vuelta. ¿Disculpa? Le preguntó al otro mago. Ellos, Montmorency señaló hacia los recipientes del vacío que miraban hacia la cara del caballo. ¿Por qué traerlos? Las cejas de Louise se fruncieron. ¿Por qué te importa? Ella respondió, son mis familiares, puedo traerlos si quiero. Podríamos ir a una zona de guerra, Louise, dijo Montmorency, sería peligroso traerlos. Sus ojos se entrecerraron. Estoy más preocupada de que los lastimes que de los soldados si soy honesta. Ella gruñó. La rubia desvió la mirada con una expresión vergonzosa por un momento, antes de sacudir la cabeza y fruncir el ceño de nuevo. Eso no importa.
Lo que importa es que podrían estropear la misión que nos dio la princesa, que podría determinar el destino de Tristane como país. Sé que esta es una misión que nos dio la princesa, miró hacia abajo. Y sé lo importante que es esta misión. Levantó la cabeza y la miró fijamente a los ojos, y es exactamente por eso que los estoy trayendo. ¿Por qué? Montmorency exigió. ¿Por qué pensarías en llevar a tu familiar a una misión tan delicada? Porque quiero. Louise espetó, con los brazos a los costados mientras pisoteaba. Tanto Buck como Sip se alejaron del caballo, la miraron por un momento antes de volver su atención a Montmorency. La compostura de la maga de agua vaciló ligeramente al ver a los dos recipientes del vacío mirándola. Apretó los dientes. Estás siendo irrazonable, Louise. Traer a tus familiares sin siquiera saber qué pueden hacer. Si estás tan en contra, entonces ¿por qué no te vas? Louise cuestionó. Déjame a mí y a mis familiares hacer la misión y puedes irte a dormir. ¿Crees que solo puedo dormir? Hizo un gesto hacia los recipientes del vacío con un gruñido. Saber que estás enviando estas cosas a Albion donde pueden hacer que Brimir sepa que. Dio un paso adelante y clavó un dedo en el pecho de Louise. Sib alcanzó su Sulwand, pero se detuvo cuando Louise levantó una mano. Vine a tu habitación anoche para contarte lo que me hizo tu familiar. Ella continuó. ¿Por qué pensaste que te visitaría tan tarde en la noche? No lo sé, Louise apartó la mano de un golpe. Y no me importa. Solo porque pienses que son malos, no significa que tengas razón. Escúchame, Louise, suplicó Montmorency. Tu familiar no es lo que crees que es. ¿Y por qué debería hacerlo? Dio un paso adelante, mirándola. Hace solo 2 días pensaste que era un espíritu de agua, como todos los demás. Entonces decidiste llamarlo una especie de monstruo que ni siquiera podías nombrar o describir. Puso una mano sobre su pecho. Sé lo que es mi familiar, sé lo que puede y no puede hacer. Luisa. Así que cállate sobre lo que piensas de mi familiar. Gritó Luisa. Los dos magos se quedaron allí, respirando con dificultad. ¿Están discutiendo en serio antes de que nos vayamos? Una voz de repente llamó a los dos. Ambos se sobresaltaron por la repentina voz, girando hacia la fuente del sonido. Acercándose a los dos había una mujer a caballo. Tenía una mirada severa en su rostro, su cabello rubio estaba corto y vestía una capa sobre su atuendo verde. El caballo se detuvo justo afuera de los establos y hábilmente la mujer lo desmontó. Era más alta que los dos, más musculosa también. Louise notó la vaina en su cintura izquierda, y la pistola de pedernal y lumafli a su derecha. ¿Quién eres tú? Preguntó Louise, su cuerpo aún estaba tenso. Bug y Sip se alejaron del caballo y se pararon a su lado mientras la mujer se acercaba. Ella los miró a ambos con una mirada crítica, y luego sus ojos se posaron en los dos recipientes del vacío que estaban a sus costados. Su boca se formó en una línea. ¿Este es en quien confió la princesa para la misión? Disculpe, preguntamos quién es usted. Montmorency intervino. La mujer la miró. Mi nombre es Agnes Chevalier de Milán, la princesa me envió aquí para ayudarlos a ustedes dos en la misión. Era su momento de escanear a la mujer, ambos terminaron mirando la vaina en su cadera. Fue entonces cuando notaron que no se parecía a una varita espada. La miraron con incredulidad. ¿Envió a un plebeyo para ayudarnos? Louise preguntó con incredulidad. La mujer frunció el ceño un poco ante el tono. ¿Hay algún problema con eso? Por supuesto, se burló Montmorency. ¿Qué bien puede hacer un plebeyo por la misión? Vamos a dirigirnos a un territorio donde tu espada y tu arma no serán de ninguna utilidad. Es para guiarlos a ustedes dos, respondió Agnes con un suspiro. Ella me envió para que tuvieran algún tipo de protección, pero no quería enviar un ejército o la gente sospecharía. También me envió, porque ella no puede confiar en ninguno de los nobles, algo la tiene preocupada por la lealtad de las personas que la rodean, explicó. Entonces, ¿por qué te envió entonces? Preguntó Luisa. Soy su guardaespaldas, respondió Agnes. Soy la persona más cercana con una espada en la que puede confiar. Ella señaló con la cabeza hacia su caballo. Ahora vamos, estamos quemando la luz del día y nos llevará un tiempo llegar a la Rochelle. ¿Tienes la carta? Louise asintió, palmeando la bolsa junto a su alforja. Bien, Agnes estaba a punto de subirse a su caballo una vez más, antes de detenerse. Se volvió hacia Louise y la miró fijamente a los ojos. Antes de eso, una mano enguantada señaló hacia el recipiente del vacío a su lado. Fue Bug quien la miró con la cabeza inclinada. Esas cosas, dijo ella, su voz era baja. ¿Te son leales? Interrogación de cierre, ¿eh? Louise se sorprendió con la pregunta, era la segunda vez que la recibía. Miró a Bug, el recipiente del vacío seguía mirando a la mujer, antes de volverse hacia ella. ¿Estás preguntando si mi familiar me es leal? Sí. Ahora dime, ¿te son leales o no? Agnes volvió a preguntar.
Las cejas de Louise se fruncieron ante el tono, pero respondió con un sí, las hay. Bien. Bajó la mano y se subió a su caballo sin decir una palabra más. Entonces vamos, tenemos que llegar lo más rápido que podamos. Escena. Temprano, se quejó Tabitha, frotándose los ojos cuando la puerta de su dormitorio se abrió. Afuera estaba Kirche, la pelirroja le estaba dando una sonrisa que no parecía tener la habitual alegría. En su mano había una bolsa que estaba llena, lo que solo puede deducir es su ropa. La maga de cabello azul entrecerró los ojos ante la bolsa, antes de girarlos hacia su dueño. ¿Quieres ir de viaje? Kirche preguntó. Pensé que podríamos tener un descanso. ¿Algo mal? Tabitha habló más allá del intento de frivolidad. El pelirrojo suspiró. Siempre puedes seguir con uno de mis chistes, Tabitha. Fue todo lo que respondió. Bien, Kirche miró más allá de ella y por la ventana. Aparentemente, Louise y Montmorency se fueron justo antes. Si no me hubiera despertado, entonces sus gritos lo habrían hecho por mí. ¿Quieres un paseo? Tabitha preguntó, miró hacia otro lado. No estoy segura. Ella también traerá consigo a sus familiares. Sus ojos se volvieron hacia Kirche ante la mención del ser del vacío, y vio cómo el mago de fuego sonreía cuando lo hizo. Sé que estás interesado en ese familiar, bromeó, y luego levantó su bolso. Vamos, solo me preocupa que Louise y Montmorency se maten entre ellos y arrojen a quien haya muerto al bosque. Ella guiñó un ojo. Y puedes espiar a ese espíritu de agua todo lo que quieras. Ella levantó una ceja preocupada. Sí, Kirche asintió. Con sus nuevos familiares, tengo miedo de que pueda encontrarse con bandidos y solo verá cómo la ensartan. ¿Y Montmorency? Kirche se quedó en silencio, antes de negar con la cabeza. No sé cómo decir esto, hizo una pausa antes de continuar. Pero algo me dice que la siga, no sé qué. Tabitha ocultó un murmullo de interrogación antes de asentir. Bien, se dio la vuelta. Déjame cambiar. Gracias, Tabi. Kirche vitoreó. Eres el mejor. Están a caballo, así que deberíamos alcanzarlos en poco tiempo. Escena. Continuó corriendo, cada paso se clavaba en la tierra antes de arrancarle un trozo cada vez que pateaba el suelo para moverse. El recipiente había estado funcionando sin descanso desde que había dejado el costado de su amo. Su destino era uno en el que había estado antes. Tristan. Había encontrado a uno de sus hermanos allí, acurrucado y atrapado dentro de una caja. Lo arrancó y se ocupó de los que lo habían capturado. Ahora, había esperanza de que hubiera otro de ellos allí. Sin embargo, su amo le había dicho que si era un familiar dejaría en paz a quien tuviera al hermano. No quería dejarlo solo, quería traer a tantos hermanos de regreso a donde estaba a salvo. Pero tampoco quería desobedecer a su maestro. Así que siguió corriendo, pasando a toda velocidad entre los árboles y los animales que lo vieron por un mero momento antes de que desapareciera de su vista. Hacía mucho que había pasado el carruaje que transportaba al mensajero que les había traído la información. Y ya estaba más cerca del lugar donde se encontraba su hermano. Solo un poco más hasta que estaba allí. Así corrió el recipiente. Continuará.